Vamos a hablar de un tratamiento que amo, el peeling químico. Si has pensado en un tratamiento que pueda ayudarte a mejorar las manchas, el acné, retrasar el envejecimiento o simplemente mantener saludable el estado de tu piel, entonces deberías ver este video. Voy a contarte en qué consiste este tratamiento, qué tipo de sustancias utilizamos, los cuidados que hay que tener, en fin, todas esas preguntas que alguna vez te hiciste sobre este procedimiento. Hola corazón, es un gusto tenerte por acá. Si eres nuevo o nueva por este canal, déjame presentarme. Soy la doctora Jaylen Solarte, médica especialista en medicina estética. En este canal nos dedicamos a darte toda la información necesaria para ayudarte a tomar las mejores decisiones cuando quieras realizarte un tratamiento estético o antienvejecimiento. Empecemos por definir qué es un peeling. La palabra peeling deriva del vocablo inglés peel, que significa literalmente pelar. Es un tratamiento estético que tiene como objetivo exfoliar la piel, eliminando las capas superficiales para promover una regeneración celular y revelar una piel más suave, fresca y joven. Los peeling químicos pueden mejorar la textura, el tono y la claridad de la piel. Son eficaces para tratar una variedad de problemas cutáneos como el acné, las cicatrices, las arrugas y las manchas solares. En este video vamos a ocuparnos específicamente del peeling químico. No obstante, quiero que sepas que existen otros tipos de peeling como el peeling mecánico, el peeling físico, el peeling láser, el peeling ultrasónico y el peeling enzimático. En el peeling físico empleamos productos que contengan partículas abrasivas como gránulos, que van a estar suspendidos en una crema, emulsión o gel para exfoliar las células muertas mediante la fricción manual. Es una opción bastante popular para exfoliaciones suaves y regulares, generalmente para uso en casa. En el caso del peeling enzimático, se utilizan enzimas derivadas de frutas como la papaya o la piña para descomponer las células muertas de la piel. Es una exfoliación suave y natural, ideal para pieles sensibles o aquellas que buscan una opción menos agresiva. El peeling ultrasónico, por su parte, consiste en una descamación de la piel ejecutada gracias al accionar de una pala ultrasónica que vibra en una frecuencia de sonido de hasta 20.000 Hz. Es una opción no invasiva y que no requiere tiempo de recuperación. En el peeling mecánico utilizamos dispositivos o herramientas para exfoliar la piel, como es el caso de la microdermabrasión con puntas de diamante o el dermaplaning. Es ideal para quienes están buscando una exfoliación controlada y precisa sin periodo de recuperación. El peeling láser utiliza energía láser para vaporizar las capas superficiales de la piel. Proporciona resultados significativos, pero puede requerir tiempos de recuperación mayores dependiendo de la intensidad con la que se realice. Cada uno de estos peeling ofrece diferentes beneficios y niveles de intensidad, por lo que es fundamental elegir el más adecuado según las necesidades y características de tu piel. Si te interesa que haga un video sobre alguno de estos otros tipos de peeling, déjamelo escrito en los comentarios. Ahora que ya sabemos qué es un peeling y los tipos que existen, vamos a profundizar en los detalles del peeling químico, sus beneficios, el proceso y los cuidados posteriores. El peeling químico es un procedimiento estético no invasivo que utiliza una sustancia química para exfoliar y eliminar las capas externas de la piel. Esto promueve la regeneración celular y da lugar a una piel renovada, más lisa y con una apariencia rejuvenecida. Los peeling químicos pueden ser utilizados para tratar diversas afecciones de la piel, desde el acné y las cicatrices hasta manchas solares y arrugas finas. Las sustancias químicas que utilizamos son ácidos diseñados específicamente para este fin. Contamos con una variedad amplia de ácidos y cada uno de ellos viene en diferentes concentraciones, permitiendo así que el médico elija lo más adecuado para cada piel. Existen varias intensidades de peeling químicos que varían en función de la profundidad de acción del ácido. La piel tiene varias capas, ya sabes, epidermis, dermis e hipodermis, y cada una de estas capas tiene subcapas o estratos. Dependiendo de hasta dónde llegue ese ácido, será esta clasificación. El peeling superficial utiliza ácidos suaves en bajas concentraciones o bajas potencias para eliminar únicamente la capa más externa de la piel, conocida como epidermis. Es una excelente opción para quienes buscan mejorar gradual y sutilmente la apariencia de la piel sin tiempo de recuperación significativo. Es adecuado para todos los tipos de piel y todos los tonos de piel. En el peeling medio utilizamos ácidos más fuertes, con un pH más ácido y un mayor porcentaje de concentración. Este tipo de peeling penetra más profundamente en la piel y es eficaz para tratar arrugas finas y cicatrices de acné. Con el peeling profundo empleamos ácidos muy fuertes como el ácido tricloroacético o el fenol. Este tipo de peeling es más intenso y puede corregir arrugas bien profundas, daños severos del sol y cicatrices importantes.
Sin embargo, requiere un tiempo de recuperación considerablemente mayor y debe ser realizado por un profesional con mucha experiencia en ellos. Con respecto al peeling de fenol, este debe realizarse en un entorno hospitalario, idealmente en un ambiente quirúrgico y bajo sedación con monitoría cardíaca permanente. La recuperación del peeling de fenol es más prolongada y no es adecuado para todos los tonos de piel ni para todas las personas. Cuéntame si ya probaste alguno de estos tipos de peeling y cuál te gustó más o cuál no recomendarías para nada. Recuerda que tu experiencia también puede ayudar a otros a la hora de tomar decisiones. Te leo en los comentarios. Volviendo a lo nuestro, el peeling químico es un tratamiento que puede realizarse en todo el cuerpo, en zonas como glúteos, axilas, codos, rodillas, escote, dorso de manos, monte de Venus, etc. Sin embargo, las zonas más pedidas son la cara, el cuello y la espalda. Los beneficios del peeling químico son numerosos y pueden tener un impacto significativo en la salud y apariencia de nuestra piel. Voy a contarte algunos de los que para mí son los más destacados. El primero, rejuvenece la piel porque elimina las células muertas de la superficie de la misma, promoviendo la renovación celular, y esto da lugar a una piel más luminosa, con un tono más uniforme, lo que contribuye a un aspecto más joven y saludable. Reduce las arrugas finas. Al estimular la producción de colágeno y elastina, ayuda a minimizar las líneas de expresión. La nueva piel que surge después del tratamiento es más firme y elástica, reduciendo así la apariencia de las arrugas superficiales. Uno de mis beneficios favoritos es la mejoría del acné. Algunos de los ácidos que podemos usar penetran en los poros e intervienen en la actividad de las glándulas sebáceas, reduciendo la producción de sebo y desobstruyendo los poros. Al mismo tiempo, algunos ácidos tienen un efecto antiinflamatorio, mejorando aún más las pieles acnéicas. Es eficaz para tratar diversas formas de hiperpigmentación, como manchas solares, manchas de la edad y el melasma. Algunos ácidos tienen efecto inhibidor de la síntesis de melanina, que es la sustancia encargada de darle color a nuestra piel y de formar las manchas. Asimismo, al exfoliar las capas superficiales, ayuda a aclarar las manchas oscuras e igualar el tono de la piel, proporcionando un cutis más uniforme y luminoso, lo que genera un doble efecto despigmentante. Al eliminar las células superficiales y estimular la renovación celular, el peeling químico mejora también la textura general de la piel, dejando una sensación más lisa y uniforme. Esto es especialmente beneficioso para aquellas personas que tienen una piel áspera o con cicatrices. Los peeling profundos llegan a las capas más internas de la piel, estimulando la producción de colágeno. El colágeno es una proteína esencial para mantener la piel firme y elástica. Aumentar su producción ayuda a combatir los signos del envejecimiento y a mantener la piel más joven y saludable a largo plazo. Establecer una rutina de hacernos sesiones de peeling químico cada año retrasa notablemente nuestro proceso de envejecimiento. Al eliminar las células muertas que tapan los poros y reducir la producción de sebo, minimiza el tamaño de los poros, lo que contribuye a una piel más lisa, más bonita y con menos imperfecciones. Mejora la absorción de los productos de skincare. Al reducir las capas de células superficiales, permite que todos los sueros, cremas y activos puedan penetrar a un nivel más profundo, mejorando su absorción y efectividad. Amo su versatilidad. Disponemos de gran cantidad de ácidos para realizar peeling químico, lo que permite personalizar el tratamiento en función de las necesidades específicas de cada paciente. Siempre va a existir uno o varios ácidos específicos para cada condición, ya sean manchas, acné, rejuvenecimiento o cualquier otra. Además, al poder elegir la profundidad de penetración, podemos adaptarnos a las preferencias de cada persona, ya que no todos están dispuestos a pasar por una fuerte descamación. Siempre hay una opción adecuada para cada tipo de piel y cada problema cutáneo. Algunas de las sustancias que usamos son el ácido glicólico, ácido mandélico, ácido salicílico, ácido retinoico, ácido tricloroacético, ácido láctico, ácido pirúvico, ácido lactobiónico y más. Acá solo quería mencionarte algunos como para que tengas conocimiento de los nombres, porque en fin y al cabo será el médico el que va a elegir cuál usar y en qué concentración en función de las necesidades de tu piel y de la patología que se quiera tratar. Es posible que los usemos solos o en preparados que ya traen una combinación de varios ácidos, como por ejemplo el caso de la solución de Jessner, que combina 3 ácidos en una misma fórmula. En la consulta inicial se realiza una evaluación de la piel para determinar el tipo de peeling más adecuado según las necesidades y características de esa piel. Antes del primer peeling, es posible que tu médico te recomiende preparar la piel con una limpieza facial profunda o con el uso de ciertos productos para optimizar la penetración de los futuros ácidos. El día de la sesión, primero vamos a realizar una limpieza básica para eliminar restos de suciedad, polución, maquillaje u oleosidad. A continuación, tu médico va a aplicar el ácido de manera uniforme sobre la piel. Dependiendo del tipo de ácido, puedes sentir una sensación de calor, ardor, picazón que puede durar
unos cuantos minutos. Después de un tiempo determinado, la solución química se neutraliza, es decir, se frena la acción o penetración del ácido y se retira de la piel. Es posible que en una misma sesión, luego de retirar el primer ácido, tu médico decida aplicarte un segundo ácido para potenciar los resultados. Posteriormente se aplican máscaras calmantes y descongestivas y finalmente vamos a aplicar serum, hidratante y protector solar. Conclusión, una rutina completa de skincare. Los cuidados posteriores a la realización de un peeling químico son cruciales para asegurar una correcta recuperación y obtener mejores resultados. Necesario que sepas que la piel va a estar más sensible después del peeling. Por eso es vital evitar la exposición directa al sol y sobre todo es primordial usar un protector solar de amplio espectro cada 3 horas. También es necesario mantener la piel muy bien hidratada con serums y con geles de reparación dérmica. Generalmente tu médico te dirá cuáles son los más adecuados para tu tipo de piel. Es importante que evites rascar la piel durante el proceso de recuperación para prevenir infecciones y cicatrices, así como también es fundamental que no desprendas las cascaritas o pellizquitos que se forman. Cuidado a la hora de secarte el rostro, porque pasar la toalla por arrastre va a hacer que se desprendan esas cascaritas. Lo ideal es que te seques la cara a toquecitos. Yo desaconsejo el maquillaje. En todo caso, prefiero que elijas un protector solar con color y evitamos ese paso. Cuidado con las mascotas. La saliva de nuestros amiguitos puede favorecer la formación de infecciones en la zona. Definitivamente, no pileta o piscina, no sauna y no mar durante el proceso de recuperación. Es normal tener una sensación de piel tirante y seca los primeros días después de cada sesión. Por favor, cumple con cualquier otra recomendación adicional que tu médico te dé. El éxito del resultado depende mucho de los cuidados posteriores. Es normal que después del tratamiento experimentes enrojecimiento y sensibilidad en la piel. También ten presente que la piel va a comenzar a descamarse 48 o 72 horas posteriores al peeling, lo cual es parte del proceso normal de regeneración de la piel. En este punto quiero aclarar que el hecho de no presentar descamación no significa que no está haciendo efecto. Es más, en algunos pacientes se empieza a ver descamación recién después de la tercera sesión de peeling. En los peelings profundos, las costras formadas serán de color marrón oscuro, mientras que en los medios y superficiales suelen ser más similares al color de la piel. Es más, parecidas como cuando tenemos una descamación luego de una insolación sin protección solar, como cuando vas a la playa y se te olvida. Así, en el caso de los peelings superficiales y medios, se pueden realizar sesiones con un intervalo de 8 a 15 días, mientras que en los profundos, la frecuencia puede variar de entre 30 a 60 días. A la hora de hacer este procedimiento es necesario conocer algunas contraindicaciones, como es el caso del herpes, para evitar que este pueda llegar a empeorar o diseminarse hacia otras zonas. También lo evitamos en pacientes con enfermedades autoinmunes activas, como por ejemplo el lupus. Durante el embarazo y la lactancia es recomendable evitar el peeling químico debido a la falta de estudios concluyentes sobre la seguridad de los ácidos utilizados para el feto o el bebé. No obstante, las madres gestantes o en periodo de lactancia pueden recurrir al peeling mecánico o al ultrasónico o al dermaplaning, que también es un peeling mecánico. Una pregunta frecuente que surge en torno a este tema es si puede realizarse en personas con rosácea. La respuesta es sí. Podemos realizar peeling químico en pacientes con rosácea. En esos casos, el médico debe realizar una elección cuidadosa del ácido a utilizar y de las concentraciones del mismo. En pieles con rosácea, a mí me encanta utilizar ácido acelaico y ácido fítico. Estas pieles también toleran muy bien el ácido mandélico. Otra pregunta frecuente es con respecto al dolor. Muchos de los ácidos que utilizamos producen una sensación de ardor o picazón que suele ser temporal, entre 3 y 5 minutos. De igual manera, también hay otros ácidos que no se siente nada. Vas a pensar que el médico directamente no te está haciendo ningún tratamiento. Doctora Hailen, pero a mí me dijeron que en verano no me puedo hacer peeling químico. Mira, eso es lo mismo que suponer que en los países del Caribe o sobre la línea del Ecuador no se realizan peeling químico. En verano sí se pueden realizar. Lo que importa es que consultes con un médico que tenga los conocimientos suficientes para saber qué tipo de ácidos sí puede usar en verano y cuáles no. El número de sesiones necesarias para ver resultados depende de qué queremos tratar. No es igual una piel con manchas que una piel con acné o una piel que solo quiere mantener esa salud y prevenir alteraciones. Sí te diré que con una sola sesión no vas a resolver tu melasma ni tu acné y mucho menos tus cicatrices. Se requiere constancia y varias sesiones. ¿Cuánto tarda cada sesión? Eso también depende del ácido que vayamos a aplicar. Hay ácidos que solo se dejan actuar 2 o 3 minutos, mientras que hay otros que los dejamos incluso actuar 30 o más minutos.
Depende también de si solo te van a aplicar uno o si van a ser 2 ácidos. Depende del protocolo post-peeling del médico. Hay médicos que solo neutralizan, mientras que hay otros que ponemos máscara descongestiva y hacemos toda una rutina completa de skincare, y todo eso extiende los tiempos que vas a estar en el consultorio. Mi corazón, si habías estado pensando en hacerte un peeling químico, esto es todo lo que necesitabas saber. Espero que este video te haya proporcionado una visión clara y completa sobre el peeling químico y sus beneficios. Si tienes alguna pregunta o hay algo que no explique con claridad, no dudes en dejármelo escrito en los comentarios, que con gusto respondo personalmente. En la descripción vas a encontrar enlaces a todas mis otras redes sociales. Si esta información te ha parecido útil, deja un me gusta y comparte este video con alguien a quien le pueda servir esta información. Por último, recuerda que cada piel es única y con necesidades diferentes. Mi recomendación, como siempre, es que consultes con un especialista antes de someterte a cualquier tratamiento estético. Mi vida, gracias por ver este video hasta el final. Te dejo por acá otro video que estoy segura que te va a interesar. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.